Como ustedes saben, hemos estado en las últimas 12 semanas en una serie de los profetas menores. Entonces, vimos un patrón recurrente en el mensaje de los profetas menores: advertencia, juicio y misericordia. Este era un patrón constante que podíamos ver, la misericordia de parte de Dios que se le extendía al pueblo. Sin embargo, a través de esta serie de los profetas menores, porque el texto no lo menciona, no hemos visto la respuesta de un corazón arrepentido. Y es precisamente el propósito del mensaje de esta mañana. A través del Salmo 51 vamos a ver cómo responde un corazón contrito y humillado. Hermanos, hay una realidad bíblica que no podemos ignorar, que el pecado ha causado una separación entre Dios y los hombres. Pero los que estamos en Cristo hemos sido justificados por Él, como nos dice Romanos capítulo 3. Pero por otro lado también, hermanos, hay una realidad que no podemos dejar de considerar, que las Escrituras nos dicen que en nuestra nueva naturaleza no nos exime del pecar. Pero si pecamos, tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Juan en 1 de Juan 2:1. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez has sentido el peso de la culpa y te has preguntado si realmente puedes ser perdonado? Hermanos, una muestra de la gracia y la misericordia del Señor, como lo vimos en la serie de los profetas menores, es que Él nos permite y nos extiende el arrepentimiento como una muestra de su gracia. Entonces, podemos responder de dos maneras ante esto. La primera es reconociendo y confesando nuestro pecado a Dios, o siendo engañados por el enemigo, cargando con la culpa del pecado. Esta puede ser dos de las respuestas en que los hombres responden ante la misericordia de Dios: reconociendo y confesando sus pecados o cargando la culpa del pecado. Pero la Biblia nos revela que Dios es un Dios misericordioso y que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe, y cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Y es precisamente lo que nos muestra el Salmo 51. Es una clara demostración de esta verdad. David, consciente de su pecado, se humilla delante de Dios y clama por misericordia. Este salmo nos guía o nos muestra una guía poderosa sobre cómo debemos acercarnos a Dios cuando hemos pecado. Y la idea, hermanos, general, o la idea principal que vamos a estar abordando en el Salmo 51 en esta mañana, es que el verdadero arrepentimiento se manifiesta con un corazón contrito y humillado delante de Dios, lo cual nos lleva a la confesión, nos lleva al reconocimiento, pero también al abandono de nuestro pecado. Y esto lo vamos a ver de la siguiente forma: en cómo responde un corazón contrito y humillado. En los primeros 6 versículos vamos a ver el reconocimiento y la confesión del pecado. En los versículos 7 al 12 estaremos abordando la petición de purificación y restauración, para finalmente vamos a ver cómo David responde con un compromiso y el resultado del perdón que Dios le extiende a David en los versículos 13 al 19. Pero antes de iniciar con el mensaje ya de lleno, quiero invitarles a que vayamos delante del Señor en oración. Padre, estamos delante de ti esa mañana, reconociendo nuestra necesidad, Señor, de ti. Padre, tú sabes que las personas que estamos aquí, muchas están con
cargas derivadas del pecado, tal vez con culpas del pasado, con preocupaciones, otra vez con alegrías y gozo. Pero en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti de esa forma, en la condición en la que cada uno de nosotros nos encontramos, con el propósito, Señor, de entregarnos y poner todo delante de ti. Te pedimos de una manera especial, y te pido, Señor, de una manera especial, que seas tú usando la predicación de tu palabra para la gloria tuya y el beneficio de tu iglesia. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo responde un corazón contrito y humillado? Hermanos, en el título del Salmo 51 nos va a mostrar, en el texto canónico nos va a mostrar y nos va a brindar el contexto de lo que había sucedido previamente. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice en el título del Salmo 51, para el director del coro. Los salmos eran oraciones, eran canciones, entonces David escribió esto. Y dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Entonces el mismo David está poniendo en contexto el salmo que tenemos nosotros por delante. Y como se dio lectura en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, también en el capítulo 11 habla un poco más acerca de específicamente del pecado que cometió David. Seguramente muchos de nosotros ya lo conocemos. No voy a abordar mucho esto rápidamente, solo quiero comentarles que es evidente al leer solamente el título que tenemos por delante en el Salmo 51, que la culpa del pecado que cargó David. Él mismo está diciendo, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Entonces, podemos apreciar cómo la carga de la culpa, solamente leyendo este título del Salmo. Y por supuesto, para nuestro beneficio, Dios inspiró e incluyó este título para nosotros. No solamente David había sido el autor intelectual del asesinato de Urías, que por cierto fue un siervo fiel, un soldado fiel de Israel, sino también había cometido adulterio contra Betsabé, como lo menciona en Segunda de Samuel, capítulo 11. Y Dios lo que hace en su misericordia para con el rey David, Él envía al profeta Natán con el propósito de confrontar su pecado. ¿Y cómo se dio lectura en Segunda de Samuel, capítulo 12, hace un momento? Y David responde reconociendo su pecado y Dios responde con gracia y misericordia. En Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13, en la lectura que dimos, nos dice, entonces David dijo a Natán, la respuesta después de confrontarlo, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. El pecado que había cometido David era causal de su muerte. Sin embargo, Dios le extiende su misericordia y le dice, por medio del profeta Natán, el Señor ha quitado tu culpa, no morirás. Pero antes de que el Señor le muestre su gracia, podemos apreciar ese corazón contrito y humillado del rey David que dice y reconoce que ha pecado contra el Señor. Hermanos, no hay oración en la Biblia que exprese de una mejor manera cómo responde un corazón contrito y humillado como lo vamos a ver en el Salmo 51. Entonces, lo que tenemos en esta mañana por delante es, hermanos, una de las formas en que Dios quiere que usted y yo podamos responder con un corazón contrito y humillado cuando hemos pecado contra Él. Y es lo que tenemos en esta mañana como nuestro punto
número 1, que es el reconocimiento y la confesión del pecado. Un corazón contrito y humillado se manifiesta de esta forma, reconociendo y confesando el pecado. Y nosotros podemos ver en nuestro texto que nos dice una súplica por misericordia de parte de David. Nos dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, podemos ver en estos dos versículos cómo el rey David se sentía afligido por su pecado, cómo lo lleva a suplicar al Señor por misericordia. Hermanos, esta es una muestra grande de cómo tiene que responder un corazón contrito y humillado. Tiene que suplicar por la misericordia del Señor y le dice David, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Me encanta cómo David se aferra a la misericordia del Señor. Él conoce a qué Dios está sirviendo y él lo que procede a hacer es aferrarse a esa misericordia. Dice, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra, Señor, mis transgresiones. Hermanos, David había cometido un pecado horrible. Como había mencionado, este pecado era causal de muerte. Él, por supuesto, sabía las consecuencias de su pecado. Pero lo que hace David es llevar sus peticiones, sus súplicas, su pecado al lugar correcto, a Dios mismo. Y lo que hace es apelar a la misericordia del Señor. Hermanos, David ya había apreciado cómo Dios había demostrado su generosidad, cómo Dios había demostrado su misericordia al pueblo de Israel. Desde el Éxodo, Dios estuvo manifestándole, dándole la provisión que ellos necesitaban en el desierto, entregándoles la tierra prometida, y después hasta la elección de el rey de Israel. Por supuesto, Saúl fue el primer rey de Israel, pero hay algo importante que podemos apreciar en el Antiguo Testamento, que a diferencia de Saúl, Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Dios mismo lo había elegido para ser rey de Israel. Entonces encontramos aquí que el rey David está reconociendo la misericordia de Dios. Por esa razón, no solo reconoce su pecado delante de Dios, sino que hace una petición especial, como lo vemos en el versículo 2. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Podemos ver ese corazón contrito y humillado en respuesta a la misericordia del Señor. Hermanos, es muy triste ver cómo muchos creyentes, conociendo el carácter de Dios, que es justo y misericordioso, por un lado, pecan sabiendo lo que están haciendo. Pero no solo eso, sino que se esconden en el temor y la culpa del pecado, o peor aún, pretenden ocultar pensando que pasarán desapercibidos y continúan en lo mismo. Aún a pesar de haber experimentado, a pesar de conocer a Dios, pues pecan deliberadamente. Pero, ¿qué nos lleva a ver el Salmo 51? Este reconocimiento y la confesión de pecado. Primero, David suplica por la misericordia del Señor y después este corazón contrito y humillado del rey David lo lleva a confesar su pecado delante de Dios. Versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas.
Hermanos, en sí mismo el reconocimiento del pecado no es suficiente delante de Dios. No es suficiente solamente reconocer que hemos pecado contra Dios. Lo que estamos viendo aquí de parte del rey David es un reconocimiento en primer lugar, pero ese reconocimiento lo lleva a la confesión de su pecado. Y esto es algo que usted y yo constantemente debemos hacer. Hermanos, todos los creyentes debemos confesar constantemente nuestro pecado delante de Dios. Nuestra vida cristiana está caracterizada por un arrepentimiento y fe, confiando en las promesas de Dios, confiando en que el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros es suficiente. Pero vuelvo a lo que mencionaba hace un momento. El reconocimiento del pecado no es suficiente. Y esto lo estamos apreciando aquí en nuestro texto, en el versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones. David era consciente de lo que había hecho. Y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. David sabía que había pecado contra Urías, al ser el autor intelectual de su asesinato. Él sabía que había pecado contra Betsabé. Se había acostado con ella, aprovechando de ser el rey de Israel. Y aún el niño que había nacido, también David, de alguna forma, por supuesto, había transgredido también a ese niño. Pero es interesante cómo David va y se dirige al autor de la vida, al Dios Todopoderoso, reconociendo en primer lugar que él ha pecado contra Dios. David había pecado contra Urías, contra Betsabé, contra el niño, pero él en primer lugar reconoce que él ha pecado contra Dios. Hermanos, y cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios, independientemente qué persona se ve afectado por nuestro pecado. Por supuesto, es importante mencionar que el pecado trae consecuencias a nuestra vida. Tantas personas sufren debido al pecado. Hermanos, él había reconocido que en primer lugar había pecado contra Dios, que él había transgredido la ley de Dios. Él había traicionado el pacto que Dios había hecho con él y la confianza que le había dado al otorgarle el privilegio y responsabilidad de ser el rey de Israel. Como posición de servir al pueblo, lo que estaba haciendo David era servirse del pueblo. Él estaba aprovechando su posición de autoridad. Había aprovechado para hacer el autor intelectual de la muerte de Urías. Había aprovechado también su posición como rey para decirle a los demás que traigan a Betsabé para que él se acueste con ella. Hermanos, por supuesto estamos viendo que hay un pecado grave. Él había quebrantado la confianza que Dios le había dado, pero principalmente había pecado contra Dios, había quebrantado la ley de Dios. Y eso es lo que sucede cuando nosotros pecamos. El David lo dice de esta manera: reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Aún un rey conforme al corazón de Dios como David es capaz de pecar contra Dios. Un hombre que había sido ungido, lleno del Espíritu Santo, peca contra Dios. Esto, hermanos, solamente nos muestra la naturaleza pecaminosa en la que se encuentra el hombre. Si usted considera que nunca va a pecar, ya ha dado el primer paso para caer. El apóstol Pablo dice: aquel que diga fuerte soy, tenga cuidado que no caiga.
Hermanos, no podemos creernos lo suficientemente fuertes como para pensar que nunca vamos a pecar contra Dios. Y es interesante que este pecado, cuando vemos en 2 de Samuel, que ese pecado que comete el rey David es posterior al pacto que había hecho Dios con él. Cuando le había dicho que su reinado no iba a tener principio ni fin, que de él iba a levantar un rey que iba a gobernar las naciones. El texto nos muestra en 2 de Samuel que después de eso, los siguientes capítulos nos muestra la caída del rey David. Y a veces pensamos, hermanos, que en esos momentos cuando nosotros nos sentimos lo suficientemente fuertes como para mantenernos firmes, hermanos, vamos a caer. Es el primer paso para decirle, Señor, yo no te necesito. Yo soy lo suficientemente fuerte para mantenerme firme. Hermanos, David hizo todo lo posible por ignorar y negar el pecado. Pero como un hijo genuino de Dios, no pudo escapar de él. Él estaba viviendo en un pecado no confesado y por lo tanto la vida del rey David por todo ese tiempo era miserable. Si nosotros leemos Primera, Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Samuel, nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo el rey David estaba viviendo en la miseria cuando no había reconocido su pecado delante de Dios y no lo había confesado. Hermanos, eso es lo que trae el pecado a nuestra vida, miseria. No esperemos menos de cuando pecamos contra Dios. Lo único que vamos a traer a nuestra vida es miseria. Y es lo que estaba experimentando el rey David. Y lo podemos ver en ese pasaje paralelo que él escribe en el Salmo capítulo 32, versículos 3 al 4, que nos dice el rey David, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Podemos ver que en este Salmo 32, cómo el rey David estaba viviendo de una manera miserable debido al pecado. Mientras callé, mi cuerpo se consumió. Dígame usted si no se ha sentido así cuando no ha confesado su pecado delante de Dios. Hermanos, eso es lo que causa el pecado. No confesado en la vida de un hijo de Dios. Miseria. No te traerá otra cosa buena, hermanos, más que miseria. Así como David manifestó, él había vivido tanto tiempo sin confesar el pecado y ese pecado cargaba su vida, ese pecado destruía su vida y sentía esa pesadez y esa culpa que no lo dejaba tranquilo. Esa culpa era tan grande que no podía cargarla por sí mismo y ese pecado le traía culpa a su vida. Pero ¿cómo se manifiesta un corazón contrito y humillado? Reconociendo la naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que podemos apreciar en los versículos 5 y 6. David diciendo, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo más secreto me harás conocer sabiduría. David con honestidad, con un corazón quebrantado, reconoce que no solamente ha pecado contra Dios, sino que siempre ha sido un pecador necesitado de la gracia de Dios. Así estamos. Esa es nuestra condición de todos los seres humanos. Pecadores necesitados de la gracia de Dios.
El apóstol Pablo lo dice de esta forma. Voy a leer unos textos en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 13. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Y podemos continuar y Pablo hacer toda una descripción de lo que es el corazón del ser humano. Hermanos, no hay ninguna persona que se libre de la condenación del pecado, porque las Escrituras dicen que todos somos por naturaleza pecadores y estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aunque esa naturaleza pecaminosa estaba profundamente dentro de David, Dios quería trabajar profundamente en él. Dios no solamente quería que David lo reconociera y confesara su pecado, sino que él quería una transformación hasta lo más profundo de su ser, en lo secreto, donde conocería la sabiduría. David no clamaba por una reforma superficial de su vida, sino por algo mucho más profundo. Y esto es lo que lleva a un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Un corazón contrito y humillado nos va a llevar a esos puntos que estamos viendo, suplicar por la misericordia del Señor, confesar nuestro pecado y reconocer nuestra necesidad de Dios. Pero también un corazón contrito y humillado se manifiesta con una petición de purificación y restauración, lo que vemos en los versículos 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, David le pide a Dios que no solo haga una limpieza espiritual y moral en su vida, sino que también le expiara de su pecado, que le quitara su pecado. Él le dice, purifícame con hisopo. Y el hisopo se usaba para aplicar la sangre del cordero pascual cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio en el tabernáculo. Él usaba el hisopo para aplicar la sangre del cordero pascual y también para rociar el agua purificadora al sacerdote. Un autor dice lo siguiente: en la ley levítica eran los sacerdotes quienes usaban el hisopo para rociar agua purificada. Aquí el salmista pide al Señor que Dios sea su sacerdote y tome el hisopo y lo declare limpio de todo pecado. ¡Wow! ¡Qué precioso lo que estamos apreciando aquí, hermanos! Un corazón contrito y humillado lleva a David a decirle, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, un corazón arrepentido es la muestra de la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Pero primero, ¿qué tiene que hacer Dios? Quebrantar nuestro corazón. Hermanos, si nosotros cerramos nuestro corazón a la misericordia del Señor, si usted ha confiado en el Señor por la misericordia de Él, pues, y usted quiere endurecer su corazón, Dios es fiel y va a quebrantar su corazón. Y ese sufrimiento que va a traer a su vida debido al pecado no confesado, pues no solamente va a ser un sufrimiento para usted, sino también para su familia y las personas que están alrededor de usted. El pecado es serio. El pecado es serio. Trae sufrimiento a nuestra vida, trae miseria a la vida del hombre. Acá está reconociendo
David que el arrepentimiento es una muestra de la gracia y la misericordia del Señor. Por eso es que le dice en el versículo 9, hazme oír el gozo y alegría, así que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¡Wow! Hermanos, cómo el rey David está abriendo su corazón, está derramando su corazón delante de Dios y le dice, hazme oír con gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Dios estaba quebrantando la vida de David. ¿Con qué propósito? Como una muestra de su gracia y misericordia. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. David reconocía que necesitaba ser limpiado por Dios y que lo hiciera a través de un sacrificio perfecto. Lávame con hisopo, pero para que esto para que pueda suceder, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio perfecto. Rociaba con el hisopo la sangre del cordero pascual. ¿Con qué propósito? Para limpiar el pecado. David estaba reconociendo que necesitaba ser limpiado por Dios por medio de un sacrificio perfecto. Por medio de un sacrificio perfecto, él estaba reconociendo que Dios podía expiar, podía quitar sus pecados y que esa limpieza iba a ser efectiva. Él confiaba en que Dios perdonaría sus pecados y los quitaría para siempre. Él les pide en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Esto nos muestra la plena confianza que David tenía en que Dios perdonaría sus pecados y lo recibiría y recibirá, como dice en el versículo 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Él sabía que encontraría en Dios el consuelo y gozo que el pecado le había arrebatado. Y eso es lo que trae a la vida de las personas, miseria. No hay otra cosa más, miseria. Pero él sabía que podía esconderse y recibir el perdón de Dios. Y esa es la respuesta de un corazón contrito y humillado, como estamos viendo ahora en nuestro texto, hermanos. Nadie puede mantenerse, si un hijo de Dios peca contra Dios, nadie puede mantenerse de esa forma. O Dios va a quebrantar tus huesos como lo manifestó David en este salmo. ¿Con qué propósito? Para que tú reconozcas tu pecado, lo confieses y vayas al lugar correcto. Ponerlo delante de Él. Y estamos viendo, hermanos, cómo ese corazón contrito y humillado nos lleva a proclamar la realidad de que no hay nada en este mundo que nosotros podamos hacer para recibir el perdón de nuestros pecados. Qué precioso es saber que no tenemos que pagar por nuestros pecados. Porque nuestros pecados, hermanos, no hay pago que podamos ofrecer para la remisión de nuestros pecados. El sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio perfecto para el perdón de sus pecados y los pecados de todo el pueblo. Ahora, vemos el compromiso y el resultado del perdón, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Estamos viendo cómo esa promesa que le hace David, ese compromiso que hace David delante de Dios, de que Él va a enseñar y va a proclamar las alabanzas delante de Dios. Él va a enseñar que
el pecado ha traído consecuencias a su vida. Esta enseñanza lo va a traer para el pueblo de Israel, para que ellos puedan también reconocer su pecado delante de Dios y puedan acercarse a Él con un corazón contrito y humillado. Lo que hace David, él canta a Dios porque reconoce que su pecado ha sido cantado. Versículo 14 dice, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Hermanos, Dios conoce lo profundo de nuestro ser. Él sabe si nuestra confesión es genuina o no. Él conoce que tal vez en esta mañana estemos levantando y cantándole, pero con nuestro corazón estemos pecando contra Él. Nadie puede pararse delante de Dios para ofrecer el sacrificio de alabanza o ofrecer sus alabanzas delante de Dios si es que antes no ha sido perdonado por Cristo. El Señor Jesucristo, cuando les decía, estando aquí en la tierra, les dijo a sus discípulos, antes de que vayas y presentes tu ofrenda, ve, déjala por un momento. Y si tienes a alguien a quien perdonar, pues perdona a tu hermano. Una vez que hayas perdonado a tu hermano, ve y deja tu ofrenda. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe, hermanos, cuando nosotros presentamos delante de Él ofrendas de sacrificio, pero que Él lo que hace, Él las rechaza. Él no va a recibir. Él dice a todos aquellos que se acercan a Él de manera orgullosa sin reconocer su pecado, Él echa fuera al altivo. Pero al humilde lo tiene cerca. Por eso, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón que no solamente reconoce su pecado, con un corazón que no solamente confiesa su pecado, sino también con un corazón que está dispuesto a dejar y abandonar ese pecado. ¿Cómo se manifiesta ese perdón genuino en nuestra vida? Cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios y abandonamos nuestro pecado. Pero si usted confiesa su pecado delante de Dios y sigue en ese pecado, no hay un arrepentimiento genuino. El verdadero sacrificio que David entiende que Dios desea un corazón contrito y humillado más que sacrificios externos. Eso no es suficiente. Usted puede pretender que tal vez Dios puede recibir su adoración, pero Él conoce lo profundo de nuestro ser. Él conoce si nuestra adoración es genuina o es hipócrita. Y yo sé también que tú y yo lo sabemos. ¿Pretendemos ocultarlo delante de Dios? ¿Habrá algo que podamos ocultar delante de su presencia? Ese arrepentimiento genuino llevó a Rey David a cantar a Dios, a reconocer que su pecado ha sido quitado. Es por eso que le dice, entonces mi lengua cantará con gozo y tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie, para que mi boca proclame tu alabanza. Y esa es la respuesta de un corazón contrito y humillado que se acerca en arrepentimiento y fe a Dios. Eso es lo que causa. Por eso es que David le dice, devuélveme el gozo de mi salvación. No es que la salvación se pueda perder. Por supuesto que no. Si usted ha confiado en Cristo, sus pecados han sido borrados para siempre. Eso podemos tener la plena confianza y es donde descansaba David, teniendo la confianza de que si se acerca a Dios con ese corazón humillado
iba a recibir misericordia. Dice Charles Spurgeon, si tú y yo tenemos un espíritu quebrantado, toda idea de nuestra propia importancia desaparece. ¿De qué sirve un corazón quebrantado? Muy parecido al uso de una olla rota o una jarra rota o una botella rota, que mientras más llenamos, pues nunca se va a llenar. Así es un corazón que aparentemente se presenta quebrantado delante de Dios. Pero podemos apreciar también que David le dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Esa es la actitud correcta cuando nosotros nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe. Versículo 18 nos dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces se agrandarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos a tu altar. Ahora ya con ese corazón transformado, con haber recibido el perdón y la transformación que implica reconocer sinceramente nuestro pecado delante de Dios, ahora Él canta con gozo. Ahora Él canta con las alabanzas delante de Dios. Pero, ¿qué podemos aprender del Salmo 51? En primer lugar, podemos ver que un corazón contrito y humillado reconoce y confiesa su pecado. Dos cosas importantes. Un corazón contrito y humillado reconoce y confiesa su pecado. Los creyentes no podemos mantenernos sin confesar el pecado. Dice un autor, de tu libro de deudas, tacha las líneas negras de mi pecado con las líneas rojas de la sangre de Cristo. Cancela el vínculo, aunque escrito en caracteres negros y sangrientos. Eso es lo que sucede cuando nos vamos a Dios con un corazón contrito y humillado, confesando nuestro pecado delante de Dios. Hermanos, Dios transforma nuestra vida. La confesión del pecado de David no era solamente para librarse de esa gran carga de su pecado y culpa, más aún era para darle la gloria solamente a Dios. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si nosotros nos acercamos a Él con un corazón humilde, con un corazón reconociendo nuestra necesidad de Él. Ese corazón Él no despreciará. Qué precioso es saber que los que estamos en Cristo tenemos esta provisión de parte de Dios, la confesión de nuestros pecados. Sí, la confesión de nuestros pecados es un regalo de Dios para ti y para mí como sus hijos. Y nos dice el texto, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Y esto es lo que aprendemos del Salmo 51, que un corazón contrito y humillado reconoce y confiesa su pecado. Pero también aprendemos del Salmo 51 que un corazón contrito y humillado abandona su pecado y es restaurado. Amado hermano, que estás viviendo en un pecado no confesado y pretendes que Dios lo está pasando por alto, hoy te digo, abandona tu pecado en el nombre del Señor y ve a Él en arrepentimiento y fe.
Ve a Él con un corazón humilde, con un corazón que reconoce su necesidad de Él. Ve a Él y Él te recibirá. No esperes más. Deja esa vida miserable que el pecado te está llevando a vivir. No cierres tu corazón a Dios. El Señor te dice hoy, como lo vimos en el profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13. Aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Ese es el carácter de nuestro Dios cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Con un corazón que está dispuesto no solamente a reconocer, no solamente a confesar el pecado, sino también a abandonar el pecado. Dios te dice hoy, hermano, deja tu pecado y serás restaurado. Hermanos, Dios es un Dios de gracia y misericordia. ¿Dudas de eso? ¿No es suficiente la confesión que estamos viendo en el texto que tenemos por delante, el Salmo 51? ¿No es suficiente que Cristo tuvo que morir por tu pecado y que te dice que si tú confiesas tu pecado a Él, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad? ¿No es suficiente la palabra de Dios para tu vida? Hoy Dios te dice, deja tu pecado y ven a mí. El Señor Jesucristo decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les daré descanso. Hermanos, si en este momento estás percibiendo de parte del Espíritu de Dios una convicción del pecado, reconócelo, confiésalo y deja tu pecado. Esa es la respuesta de un corazón contrito y humillado. Puedes ofrecer muchos sacrificios piadosos. Dios no va a recibir tu alabanza si es que no te acercas a Él en arrepentimiento y fe. Spurgeon nos dice que David sentía que su pecado David sentía que su pecado había sido cometido en toda su inmundicia, mientras Dios mismo miraba. Nadie, excepto un hijo de Dios, se preocupa por el ojo de Dios. Si Dios está mostrando hoy tu pecado, es una muestra de su gracia. Es una muestra de que está comprometido contigo. Su Espíritu te está mostrando y te está dando convicción de pecado. Hermano, ve a Él en arrepentimiento y fe. Abandona tu pecado. Pero también el Salmo 51 nos muestra que no importa cuán grave es tu pecado, en Dios puedes hallar misericordia y perdón. Querido hermano, que la culpa de pecado no gobierne tu vida. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, recordando que Él ya pagó por tus pecados, recordando que su muerte en la cruz es suficiente para que todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, hayan sido perdonados. En el Salmo 103 lo dice de esta forma, versículo 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y después en el versículo 12 de ese mismo Salmo nos dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esa es la obra que hace Dios cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Si pretendes que los sacrificios son suficientes,
El texto que tenemos en Hebreos capítulo 7, versículo 27 nos dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una sola vez y para siempre cuando Él mismo se ofreció. Así como está lejos el oriente del occidente, así alejó Dios nuestras transgresiones. No hay mayor gracia que eso, que usted y yo podamos descansar en la obra completa de Jesucristo. Pero si usted está aquí en esta mañana y no ha reconocido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, si usted está aquí y ha escuchado este mensaje, tal vez reconoce que es un pecador. La Escritura nos dice que todos hemos pecado. Tal vez está confesando sus pecados o está pretendiendo tratar de pagar sus propios pecados, expiar por sus propios pecados. Esta mañana Dios les está demostrando que no hay pago suficiente para que sus pecados sean quitados, sino descansar en la obra completa de Jesús a su favor. Reconociendo, confesando y abandonando su pecado. El profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18 nos dice: vengan y ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y esa es la obra que hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para David, él se escondía en el perdón de Dios, en que Dios iba a expiar sus pecados por medio de un sacrificio. Lo que hemos visto en el Salmo 21, podemos encontrar la esperanza que tenía David en el Mesías prometido. La esperanza que tenía él, por eso podía cantar a Dios el Salmo 51 y con todos aquellos que vienen a él encontrarán perdón y transformación. Que Dios borraría sus pecados y que él pudiera estar en su presencia, pero nos dice que la muerte y la resurrección de Jesús, estas peticiones, la confesión de su pecado, el dejar su pecado, confiando en la expiación de sus pecados en el lugar correcto, Jesús, el Hijo de Dios, todos tus pecados serán borrados. Tenemos un desafío por delante. Creyentes, dejemos nuestro pecado, confesemos nuestro pecado y abandonemos nuestro pecado. Esa es una muestra y una manifestación de un corazón contrito y humillado delante de Dios. Esa es la respuesta que Dios espera de ti y de mí. No vives engañado. Hoy se te está extendiendo nuevamente la gracia y la misericordia de Dios. No la rechaces. Para ti también, que tal vez has escuchado por primera vez el mensaje del Evangelio, no rechaces la gracia que está siendo ofrecida a tu vida gratuitamente. Cristo tuvo que pagar por tus pecados en la cruz. Y hoy te invita a acercarte a Él en arrepentimiento y fe, confiando en que su sacrificio es suficiente para tu vida. ¿Dónde te vas a esconder ahora? Escóndete en Cristo y encontrarás el perdón de todos tus pecados. Padre, estamos en esta
en este día delante de ti, escondiéndonos en el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo podemos encontrar el perdón de todos nuestros pecados. Señor, no merecíamos tal perdón. Sin embargo, Señor, tú estuviste dispuesto a dejar y entregar a tu Hijo Jesucristo por amor a pecadores que no merecíamos tu perdón. Te ruego, oh bendito Dios, que transformes nuestra vida y que podamos cantar y glorificar tu nombre así como el rey David lo hacía por medio de este Salmo 51. Ayúdanos a tener ese corazón contrito y humillado y acercarnos en confianza a ti, oh bendito Dios. Esa es la respuesta que tú esperas de parte de tu iglesia, de parte de tus hijos. Permite que cada uno de nosotros pueda ser transformado por tu gracia, recordando y reconociendo que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No permita, Señor, que seamos engañados por la culpa del pecado, pero transforma nuestras vidas, quebranta nuestras vidas de tal manera que podamos dejar nuestro pecado e ir a ti en arrepentimiento y fe. Señor, que de este lugar podamos salir con el deseo de confesar nuestro pecado delante de ti, con el deseo de cambiar nuestra vida, habiendo confiado en la obra completa de Cristo Jesús. Para los que somos hijos tuyos, que podamos reconocer nuestro pecado, confesarlo delante de ti y abandonarlo. Ten misericordia de nosotros, oh bendito Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.